Prepara tu corazón para recibir esta mañana lo que el corazón de Dios tiene para ti. Le damos la bienvenida al pastor esta mañana que va a predicar con nosotros. Aquí ya con familia, qué maravilloso es disfrutar el día de hoy, aquí en la presencia de Dios. Y yo sé que también en casa, cuando nosotros tomamos esa actitud, la actitud de tenemos hambre y sed de Dios, yo sé que cuando tenemos ese anhelo en nuestro corazón, también de la misma manera, tú puedes vivir lo que está sucediendo aquí el día de hoy. Pues qué gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, familia. Qué gusto. Y espero que allí en casa tú estés pasando, disfrutando este tiempo maravilloso aquí con el Señor. Bien, pues quiero comenzar ahora ya con la terminación del año escolar que ha sido complicadísimo, pero se logró. Había 2 niños ya al final del año escolar que llegaron tarde a clase, 2 compañeros, y entonces la maestra le pregunta a uno de ellos: a ver, Luisito, ¿tú por qué llegaste tarde? Dice: ay, maestra, es que me quedé dormido porque tuve un sueño maravilloso. Soñé que viajaba a Europa, que conocía Francia, Inglaterra, Italia, y me emocioné tanto que me quedé dormido. Y al otro compañero también que iba con él: y a ver tú, Roberto, ¿tú por qué llegaste tarde? Ay, maestra, es que fui a recogerlo al aeropuerto. Y aquí tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí tenemos quien se ría. Hay una historia acerca del David, acerca de una escultura de mármol blanco de más de 5 metros de altura y de 5 toneladas, de casi 6,000 kilos de peso, realizada por Miguel Ángel Bonarotti entre 1501 y 1504, por encargo de la ópera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia. Esta escultura representa al rey David bíblico en el momento previo al enfrentamiento con Goliat, y fue recibido en la República de Florencia como un símbolo que les inspiró políticamente hablando, porque ellos estaban amenazados por los poderes de estados vecinos, incluidos los estados pontificios. Así que esta escultura inspiraba al pueblo de Florencia a pensar que ellos podrían derrotar cualquier poder enemigo, por grande que fuera. Este David, como se le conoce, es una de las obras maestras del Renacimiento, según la mayoría de los historiadores, y una de las esculturas más famosas del mundo. Actualmente se encuentra expuesta en la Galería de la Academia de Florencia, aunque hasta el año 1873 estuvo ubicado en la plaza de la Señoría de la capital toscana, en Florencia. Pero en su lugar quedó ahí una copia de 3 metros de altura, realizada también con mármol blanco. Este bloque de mármol de Carrara, como se le conocía, acabaría siendo ese famoso David, pero los canteros le llamaban el gigante. Medía más de 5 metros, como les decía, de alto, y algunos artistas o escultores habían intentado hacer algo sin ningún éxito. Incluso llegaron a decir: no hay nada que hacer con esta piedra. Agostino di Duccio, también un escultor, incluso dejó en el bloque un terrible agujero, quedando la pieza prácticamente inservible. Pero en 1501 Miguel Ángel puso manos a la obra. Él tenía 26 años. Dicen que se pasaba mucho tiempo mirando el bloque, que estaba en ese tiempo en el patio del departamento de obras de la catedral, invadido de maleza, o sea que lo habían olvidado.
ya no servía para nada. Era lo que muchos pensaban. Miguel Ángel dio vueltas alrededor durante meses. Y este bloque de mármol de Carrara finalmente se convirtió en este famoso Miguel Ángel. Miguel Ángel llegó a decir en italiano: ho visto un angelo nel marmo e ho scolpito. Scolpito fino a liberarlo. Y esto quiere decir, vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. ¿Saben? Esta historia, yo tenía otra historia sobre un tema como este, sobre algo parecido que hicieron con un árbol muy grande, destruido por un rayo, y que muchos leñadores tomaron de la madera pero dejaron la raíz, y alguien hizo de esa raíz una obra de arte también. Pero insistí en compartir esta historia de Miguel Ángel Bonarotti porque recordaba también que esta semana Ana Mari nos había comentado que creo que ella no conocía esta historia y le había impresionado, pero yo me quería ir a los detalles de la historia, porque muchos la comentan de una manera algo simple. Pero saben, a esto se refiere la Biblia cuando nos dice ahí en Efesios 2:10 que hemos sido, dice que somos hechura suya, creados para buenas obras. Y cuando traduce del original griego la palabra noema, de ahí viene la palabra poema, para hablar de hechura, está hablando que el trabajo que Dios hace en nuestras vidas es un trabajo de una extraordinaria belleza, precisión y excelencia. Y ahorita puedo sentirme conectado con lo que compartió Magdiel. Gracias por esa palabra, Mac, porque no nos ponemos de acuerdo, pero frecuentemente lo que ellas comparten en intro se conecta con lo que yo he preparado para compartir con ustedes. Y Magdiel hablaba de la experiencia de Pedro, ¿no? Cómo Pedro fue un discípulo que fracasó, porque la Escritura dice que negó a Jesús 3 veces. ¿Qué sería peor, negar a Jesús o traicionarlo? Como lo hizo Judas Iscariote. La diferencia no estuvo en la gravedad del error que cometieron, porque ambos cometieron igualmente un error grave, sino la manera en que respondieron ante su falla. La diferencia fue que Judas Iscariote se suicidó lleno de culpa y condenación, mientras que Pedro, dice la Biblia, lloró amargamente por haberle fallado de esta manera al Señor. Hacía unas horas le había dicho: Señor, yo iré a la muerte contigo, si es necesario. Y a la primera Jesús le dijo: mira, ni hables más, porque antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado 2 veces. Así que, por cierto, recuerden que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Él era Simón, que significa caña en el hebreo, refiriéndose a ser un hombre influenciable. ¿Saben? Dicen que en el nombre llevamos la fama. Por ejemplo, mi nombre significa 2 cosas que me gustan. Yo encontré 2 significados. Uno que es hombre elegante, pero también servidor. Y Erika significa siempre poderosa. Entonces, fíjate, yo resulté ser servidor de la siempre poderosa. Pero prefiero quedarme con hombre elegante. Elegante para servir al Señor, ¿verdad? Elegante para servir al Señor. Y Pedro significa piedra, piedra pequeña, es diferente a Petra. Cuando Jesús dice ahí en Mateo capítulo 16, verso 18-19, cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes qué piensan de mí? Y él está haciendo el examen de graduación de los discípulos, de sus seguidores. ¿Qué pensaban de él? Porque recuerden que la nación de Israel tenía gran expectación por un Mesías, que no es otra cosa sino un rey. El Cristo, en el griego, Christos, y Masaya, en hebreo, Mesías, es la misma palabra, que se traducía por rey ungido. Ellos esperaban un líder político, un libertador de la nación. Recuerden que en el tiempo de Jesús, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Tan solo 40 años después,
que Jesús les decía a los discípulos en Mateo 24 que de ese maravilloso templo no quedaría piedra sobre piedra. El general Tito, hijo del nuevo emperador romano Vespasiano, entró a Jerusalén y destruyó la ciudad después de un sitio terrible. Pero cuando Jesús les decía esto a los discípulos, que no quedaría piedra sobre piedra, les decía. Y Pedro, la palabra que significa Pedro, piedra pequeña, a diferencia, les decía, de Petra, cuando Jesús les dice, ¿qué piensan de mí? Y unos empiezan a decir, unos piensan que eres Juan el Bautista, por ejemplo. Qué extraña creencia. Juan Bautista había sido decapitado por Herodes hacía unos meses. ¿Cómo podía ser Jesús Juan el Bautista si Juan el Bautista era una persona y él era otra? Como que había creencias de reencarnación. Unos dicen que eres Elías, el profeta que había de venir. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, eres el hombre más afortunado, más privilegiado, bienaventurado, porque lo que tú sabes no te lo dijo nadie, sino mi Padre te lo reveló, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Simón, pero ahora te llamaré Pedro, piedra pequeña. Y le dijo, y te digo que sobre esta Petra, o sea, una cosa es Petros y otra cosa es Petra. Tú eres Pietros y sobre esta Petra, bueno, entonces, ¿cuál es la Petra si él es Petros? Y yo te digo que tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces estoy hablando en griego también. Y está diciendo que sobre la roca que es Cristo, sería edificada la iglesia. No sobre Pedro, sobre la roca, sobre la Petra. Entonces Pedro habla en Primera de Pedro capítulo 2 y dice que nosotros, así como él confesó a Cristo, también somos piedras vivas. Y por tanto, todo aquel que ha tenido esta experiencia como yo la tuve hace 35 años, que transformó mi vida. Yo encontré a Jesús en la Biblia, porque yo nunca había leído una Biblia, pero cuando por primera vez fui sacudido al ver que la Biblia no era un libro de ignorantes o de personas sin cultura, sino era un libro extraordinario, y quise cuestionar y quise conocer la verdad por la Biblia misma. Entonces, por cierto, que yo había sido formado con una filosofía que se llama dialéctica, y la dialéctica, la filosofía está en la Biblia. Por ejemplo, Proverbios es un libro escrito con dialéctica. La dialéctica pone a los opuestos en comparación para entender la verdad. Así es la filosofía dialéctica, que comenzó con Hegel. Él fundó la dialéctica, y yo era dialéctico, entonces a mí me gusta comparar las cosas. Puedo escuchar a alguien que hable a favor de un tema, pero también escucho a alguien que habla en contra del tema. Y cuando uno tiene cuando uno tiene experiencia y conoce la palabra, conoce la Biblia, y empieza uno a crecer en la sabiduría de Dios, puede uno discernir al oír dos cosas contrarias y entender la verdad. Muchas personas quisieran que todos digan lo mismo para que ellos pudieran creer, pero más bien tú necesitas crecer en un entendimiento de lo que Dios dice, de lo que Dios siente, para que cuando tú escuches informaciones contrarias, tú puedas discernir, esta es la verdad que a mi Dios me está revelando. Había toda clase de opiniones sobre Jesús, pero es personal lo que cada uno podía entender y saber acerca de Dios, acerca de Cristo Jesús por medio de Dios el Padre. Entonces Pedro me recuerda esto, a historia del Miguel Ángel, de este David de Miguel Ángel Bonarotti. Como dice, somos piedras vivas, somos la habitación, el templo, porque el templo se refiere a una palabra que habla de una casa, de una habitación donde Dios habita. Y él decía, nosotros somos piedras vivas. Entonces yo puedo ver aquí, pero ¿saben ustedes que para construir el templo había instrucciones? Las piedras no se esculpían, no se labraban en el área donde estaban trabajando los obreros. Las piedras tenían que esculpirse fuera, porque no debía haber ningún ruido. Hablando de que la santidad de Dios no puede ser perturbada por ninguna obra humana. Todas las piedras tenían que ser esculpidas fuera y traídas entonces para que pudieran unirse
y de esa forma fue construido el templo de Salomón, que fue un palacio, que era el sueño de David, construir un palacio para adorar en la presencia de Dios. Aquí de esto estoy hablando cuando dice la Escritura en Efesios 2:10 que somos hechura suya, el poema de Dios, el noema de Dios dice. Somos hechura suya, dice, creados en Cristo. Qué interesante lo que dijo Miguel Ángel, que él había visto ese David en aquella pieza de mármol que parecía inservible, no servir más para nada. Y creo que ese agujero bien representa todo lo que este mundo y nosotros mismos hemos llegado a hacer en contra de nosotros mismos, haciendo que nuestra vida a veces parezca inútil para cualquier cosa buena. Siempre les he dicho que sin Cristo somos buenos para lo malo y malos para lo bueno. Pero en Cristo Jesús dice, en Cristo, cuando tu vida es trasladada para vivir tu vida en Cristo, dice que tú eres creado, dice, somos hechura, somos un trabajo de Dios de enorme belleza y excelencia, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice Gálatas 4:19 que Él está trabajando en nuestra vida hasta que Cristo sea formado en vosotros. Isaías 64:8 dice, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Yo el día de hoy quiero hablarles, querida familia, porque esta es la introducción. Imagínate cómo está esto. Esta es la introducción. El tema de hoy, por eso le he llamado, une tu vida a la fe sobrenatural. Une tu vida a la fe sobrenatural. Y el principio es este. El principio es este. Entra al discipulado para que tu vida sea transformada. Entra al discipulado para que tu vida sea transformada. Y yo voy a exponer dos principios. El primero le he llamado, número 1, viviendo en el plan saludable que nos transforma. Viviendo en el plan saludable que nos transforma. Y número 2, desarrollando la vida espiritual. Y algo que quiero primero que identifiquemos, familia, es la gracia en la naturaleza de la vida espiritual. La vida espiritual es algo que nos ha sido dado por Cristo Jesús. Recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, Juan capítulo 3, cuando le dijo, eres un líder religioso, conoces la Biblia, te la sabes de memoria, porque los fariseos recitaban de memoria la Biblia. Pero tú necesitas nacer de nuevo. Esto es el llamado de Jesús a las personas religiosas, que creen que por ser religiosas, pues van por buen camino. Jesús les dice, hey, necesitas nacer de nuevo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús como el regalo del cielo para salvación, como dice Juan 3:16, chequen cómo dice Juan 3:16, Vane, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Jesús vino del cielo como un regalo para que tengamos la vida eterna, y esta es la vida espiritual. La palabra eterna es en el griego zoe, que se refiere a la vida de Dios. Esta vida no está en las plantas ni en los animales. Esta vida solamente se halla en Dios, la vida eterna, y esta es la vida espiritual. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo, le estaba diciendo, tú necesitas dejar de hacer obras religiosas para llegar a ser aprobado por Dios. Nunca vas a lograr que Dios te apruebe. Esa escalera que tú crees que te hace subir al cielo a través de tus buenas obras, nunca vas a llegar. Esa escalera se va a caer, porque nadie, dice la Biblia, no hay justo ni uno. No hay nadie, Romanos capítulo 2, que pueda por sus propias obras ser del agrado de Dios. Por eso, si tú eres religioso, la pregunta para ti es, si tú con tus obras religiosas, tú te vas de este mundo
¿A dónde vas a ir? ¿Estás seguro de ir al cielo? Las personas religiosas no tienen seguridad de ir al cielo, porque al cielo no se llega con buenas obras. Al cielo se llega por medio de la vida eterna que Dios nos ha dado como un regalo por medio de Cristo Jesús. Si no es así, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Una persona creyente honra el sacrificio de Jesús. Y honrar el sacrificio es reconocer que solo ese sacrificio y no mis sacrificios ni mis obras religiosas me pueden dar a mí entrada a la salvación de Dios. Solamente es por medio de Cristo Jesús. Entonces la naturaleza de la vida espiritual es una naturaleza de gracia. Es una naturaleza de gracia. Y ahora quiero invitarte que me acompañes allá a Juan capítulo 15, verso 1. Y es de lo que habla Jesús cuando nos presenta el plan saludable que nos transforma. Este es el plan saludable. Hay un plan saludable. El tiempo que estamos viviendo es más que nunca de entrar en un nuevo tiempo, queridos amigos. Este tiempo puede ser tu gran o puede ser tu última oportunidad para resetear tu vida, para reinventar tu vida, para no regresar a la vida de siempre. Este es el tiempo de profunda reflexión que hemos tenido durante todos estos meses y parece que así se nos va a ir este año y el que viene. Pero hemos tenido suficiente para darnos cuenta que necesitamos volver a Dios con todo nuestro corazón, porque Dios nos está llamando a entrar en un nuevo tiempo y en una nueva vida. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios te está llamando a entrar en esta vida nueva y abundante. Y para eso tú necesitas identificar que la vida de Dios es un regalo y una capacidad para vivir en este tiempo. Esta naturaleza de la vida espiritual requiere que nosotros seamos unidos por un nuevo pacto. Y es de lo que Jesús nos habla cuando Él dice en Juan capítulo 15, verso 1, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Verso 4, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Este es nuestro llamado a entrar al discipulado. Es indispensable entrar en un discipulado. Saben, en la mayoría de las iglesias los creyentes no comprometen su vida en un discipulado. La mayoría de los creyentes únicamente se reúnen los domingos y también faltan muchísimo. La mayoría de las personas que han creído no están entrando en un programa de discipulado. Nosotros aquí tenemos un programa de discipulado para ti. Tenemos un centro de capacitación para que tú puedas alcanzar todo el potencial que Dios te ha dado en Cristo, que le llamamos Avanza. Pero esto es indispensable para una vida espiritual saludable. Ya lo importante no es que te busquemos como creyente, que te busquemos, te marquemos, te preguntemos cómo estás. Ahora el llamado para ti es que tú sigas a Jesús. Jesús nos hace responsables de nuestra vida espiritual. Muchos se desaniman porque dicen, es que el pastor en esta pandemia no me llama, no me busca, no me visita. Y sabes, hay pastores que lo están haciendo. Pero sabes que el llamado de Jesús es un llamado a seguirle.
Y este es el modelo que Él nos presenta cuando Él dice, yo soy, observa, yo soy, dice Jesús. ¿Saben por qué Jesús diría estas palabras? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si tú checas la narrativa, te encontrarás con que te encontrarás en esta narrativa que Jesús había celebrado la última cena con sus discípulos. Después de haber cenado, Él instituyó lo que llamamos la cena del Señor. Ya habían cenado y tomó el pan y la copa y lo partió delante de ellos y les dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por ustedes es derramado para un nuevo pacto. Él decía, a través de mi sacrificio, yo los voy a unir a Dios, ya no por sus obras, los voy a unir a través de mi sacrificio. A través de este derramamiento de mi sangre, yo los voy a unir al Padre. Será un pacto que nadie ni ustedes mismos podrán destruir. Entonces, podemos ver ahí en Juan capítulo 14, verso 31, que Jesús les dice a ellos. Les estaba hablando del Padre en Juan capítulo 14. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Ahora en Juan 15 les dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Les está hablando del Padre, de quien procede toda la vida y todas las cosas, la fuente y el origen de todo lo que existe. Y Jesús les está diciendo, bueno, yo estoy aquí porque mi Padre es el labrador y mi Padre me plantó en este mundo para que ustedes sean unidos a mí como las ramas son unidas a la vid. Entonces Jesús en Juan 14, 31, cuando les habla del Padre o les termina hablando del Padre, les dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense y vámonos de aquí. Jesús estaba terminando de cenar e iban caminando después de haber cenado y probablemente pudieron haber pasado por el templo. Y en el templo de Herodes que él remodeló, había una vid en el frente esculpida con oro, porque Dios había dicho a su pueblo Israel que ellos eran su vid. El plan original de Dios es que a través de toda una nación, una vid sembrada en las naciones diera fruto para bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero como ellos no cumplieron el plan de Dios, Jesús les dice, yo soy la vid. No eso que ustedes ven, esa no es la vid, yo soy la vid. Mi llamado no es a que se unan a una religión o por ser judíos, ustedes son la vid. No, yo soy la vid. Y mi Padre me ha puesto aquí para que ustedes sean unidos a mí. Y de esta manera al Padre, como las ramas son unidas de esta manera. Cuando Él les dice, yo soy, el nombre que está utilizando en el hebreo es Yahvé, Yahweh, o como traducimos en la Reina Valera, que no me gusta Jehová, yo prefiero Yahvé o Yahweh. Ese es más apegado al hebreo. Jesús estaba diciendo, Yahweh, yo soy el Dios eterno, yo soy la vid verdadera. Por eso cuando dice, Salmo 23 dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Jesús dice en Juan 10, yo soy Yahweh el pastor. Ese pastor que ustedes no podían ver, ahora lo pueden ver. Ese Dios invisible que está fuera de su alcance, ahora lo pueden ver. Por eso le dijo en Juan 14 a uno de sus discípulos, tanto tiempo he estado aquí y todavía no me conocen. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Entonces vamos a ver a través de esta palabra que Jesús nos está hablando de un modelo de amor, de obediencia y de permanecer. 9 veces dice aquí, permanezcan, permanezcan. Como las ramas necesitan estar unidas a la vid para que puedan tener fruto. Permanece. Dios nos está llamando a entrar en un discipulado que nos transforme. Entonces, yo quiero animar a nuestro grupo de discipulado que ha permanecido fiel, que es el grupo más fiel de esta casa, que sigas adelante, y a ustedes, familia, que han estado fuera de este plan de Jesús, que ya no sigas viviendo la vida cristiana como hasta ahora. Entra, une tu vida al discipulado para que tu vida sea transformada. De esta manera tú te unirás a la fe sobrenatural, serás unido a la fe
sobrenatural. Quiero invitarles que estén pendientes, porque en este mes de agosto, en cualquier momento, vamos a convocar a nuestra reapertura. Estén pendientes, porque yo les he anunciado en un comunicado personal y de chats las condiciones de esta reapertura. Chequen esas condiciones, porque esas son las condiciones de la reapertura que vamos a anunciar. Y las personas que prefieran permanecer en su casa por lo que su familia les diga o por lo que tú sientas, está bien, seguiremos transmitiendo en vivo, pero estén pendientes porque durante este mes de agosto ya estaremos reabriendo nuestro servicio aquí en casa. Quiero orar finalmente por nuestros amigos. Si tú estás por primera vez aquí acompañándonos, yo quiero invitarte que tú entres en un nuevo tiempo, que tú abras tu corazón en este día al Señor. Él te está llamando a que tú lo conozcas. Lo que cambió mi vida no fue una religión, fue una experiencia con Dios. La pregunta es, ¿tú tienes una experiencia con Dios? Porque eso es a lo que Dios te está llamando. No a una creencia nada más, sino a una experiencia. Y yo tuve una experiencia siendo ateo, siendo comunista marxista, leninista. El Señor, yo abandoné esa vida cuando tuve un encuentro con Jesús a través de su palabra. Por favor, familia, comparte esto con tus contactos y amigos. Ellos necesitan oír de Jesús. Como vimos aquí, el Señor dijo que o bien va a podar las ramas, las va a limpiar para que den más fruto. Y esos frutos de los cuales Jesús habló cuando dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y el Señor quiere ver fruto en tu vida, porque Él está viendo en ti un extraordinario potencial. Tú eres mármol que parecía no servir para nada, pero Él te vio. Jesús vio y vio lo que es capaz de hacer contigo. Ahora tú tienes la respuesta. ¿Qué vas a hacer? Porque el Señor quiere hacer una obra poderosa en tu vida. La pregunta es si tú vas a responder y te vas a comprometer con el Señor para que Él transforme tu vida y tú seas alguien que da mucho fruto. Porque Dios dice que Él está haciendo como el barro. Pero la pregunta es, ¿nosotros somos dóciles como el barro para que Él nos moldee? Porque Él está haciendo una obra poderosa, pero tú quieres que lo haga, porque Él no lo va a hacer si tú no quieres. Por eso Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás siguiendo a Jesús? Y yo quiero invitar a las personas que no conocen. Dios te está llamando a que le sigas a Él, no una religión, sino a Él. Y quiero invitarte para que ores aquí conmigo. He tenido que tomar un poco más de tiempo, pero es necesario. Di conmigo esto, por favor. Señor, en este día, cierra